esté con usted. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, este día el Evangelio de Marcos, el Evangelio que nos está acompañando este año litúrgico, nos va revelando cada domingo un elemento nuevo sobre Jesús, sobre la actividad de Jesús entre nosotros. Y el día de hoy, en modo específico, el Evangelio de Marcos nos narra una jornada completa de Jesús y lo describe muy bien, en modo muy bonito, muy ejemplar, que puede iluminar también a nosotros que somos cristianos y que tenemos la misión de predicar el Evangelio con nuestra vida, anunciando el reino de Dios. Entonces decía el Evangelio de Marcos que Jesús, después de haber estado en la sinagoga, y nos decía en el Evangelio pasado, allá en Cafarnaúm, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño vamos a decir, Jesús había ido a la sinagoga donde el pueblo de Dios se reunía. Y entonces dice, después, como decía el Evangelio pasado, de haber sanado a un enfermo que estaba ya endemoniado, salió de la sinagoga y se dirigió hacia la casa de Simón y Andrés. O sea, nos va narrando en modo sencillo cómo Jesús se movía entre la gente, entre las casas de la gente. Va a la casa de Simón, Pedro, luego lo llamamos Pedro, y la suegra de este estaba en cama, tenía fiebre. Y entonces le avisaron a Jesús y él fue allá para curarla. Y aquí también, en modo muy sencillo, nos presenta el Evangelio cómo Jesús se acerca a las personas, en este caso a la suegra de Pedro. Dice, se le acercó, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servir. Queridos hermanos, nosotros también, como cristianos, hemos escuchado en estos días el mensaje del Papa que nos llama a estar involucrados en la realidad del mundo. Nuestro cristianismo ya no es solamente un cristianismo pasivo en el cual yo me acontento con haber sido bautizado, me acontento con la celebración de la misa el domingo y luego en modo pasivo vivo mis días. No. El Evangelio y el mensaje del Papa para nosotros los discípulos de este tiempo es que nos interesemos en la realidad del mundo,
Jesús deja la sinagoga, que era tradicionalmente el lugar santo, el lugar donde el pueblo se reunía, donde oraba, donde escuchaba las Sagradas Escrituras, y todo estaba reducido a la religiosidad solamente en aquel espacio. Jesús entonces sale del templo y nos lo presenta el evangelista allá en casa de la gente, allá en la cotidianidad de la gente, allá donde están los problemas de la gente todos los días. La suegra de Pedro podría significar las realidades de pobreza, las realidades de tristeza, las realidades de pérdida de esperanza que muchos hermanos nuestros están padeciendo y que están esperando que un Jesús pueda entrar en la casa para también levantarlos, tocarlos y curarlos. Y esto, ¿a quién le toca ahora? Nos toca a nosotros los cristianos. Los cristianos, entonces, como la misma palabra lo dice, hemos sido ungidos por el sacramento, con el óleo santo, somos ungidos con el Espíritu Santo y por eso nos llamamos cristianos. Cristo es el ungido. Y eso significa entonces que somos testigos del amor de Dios. Quien entra en relación con nosotros tiene que experimentar el amor, tiene que ver el amor. Entonces la misión del cristiano es precisamente, al salir de este lugar santo, acercarse a las realidades de todos los días. Por eso la misión del cristiano tiene un valor increíble. Nosotros los sacerdotes desde aquí del altar predicamos y con nuestro obrar podemos llegar a algunos lugares, pero no a todos. Y entonces ahí es donde los fieles laicos comprometidos, los discípulos, los apóstoles del Señor en el mundo están llamados a irradiar con su presencia ese lugar. Que los otros vean en cada uno de nosotros, especialmente en los lugares donde ustedes se mueven, en el mundo del trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, que se pueda sentir esa presencia de Dios. Y Jesús entonces, dice, en la casa de Pedro, se acercó a la suegra de Pedro, tomándola de la mano, la levantó. A veces nos hemos hecho una idea que la iglesia es un lugar solamente para los puros o para los santos. Sin embargo, aquí descubrimos que Jesús vino especialmente para los pobres, vino para los enfermos, para los oprimidos de algún tipo de situación maligna, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. Y Jesús viene ahí y viene a tocar esa realidad. Entonces toca a la suegra de Pedro y la levanta. Esta es la misión de la iglesia, entonces, tocar con la mano la pobreza y el dolor más grande en la existencia de la humanidad. Y haciendo eso, entonces, nosotros podríamos decir, estamos dando testimonio al mundo de que Dios se sigue interesando por aquellos que están en las periferias, como va a decir el Papa Francisco. El cristiano, entonces, queridos hermanos, con este evangelio, ustedes y nosotros, los consagrados, estamos llamados entonces a involucrarnos, a entrar en el dolor de la gente, a acercarnos a la realidad del pueblo. Y luego viene otra realidad también. Dice que después de haber sido curada, sanada la suegra de Pedro, ésta se levantó y se puso a servir. Este es un elemento muy interesante. Nadie entonces, después que ha encontrado al Señor y que se ha dejado tocar por Él, puede quedarse en modo pasivo. Inmediatamente se pone a servir, se pone al servicio de los demás. Y yo creo que todos nosotros, participando aquí de la Eucaristía, también cada domingo, somos tocados por el amor de Jesús, que aquí en el altar se hace otra vez pan para nosotros, se convierte otra vez en esa sangre para nosotros que nos da vida eterna, nos da la palabra que alimenta también e ilumina nuestros días. Y por eso entonces estamos llamados nosotros a ser signos de esperanza para la gente. Y luego sigue narrando el Evangelio. Jesús, después de haber hecho esto, dice, se le acercaron allá, se apiñó, dice el Evangelio,
junto a la puerta. Significa que Jesús estaba parado allá en la puerta de la casa de Pedro. O sea, no estaba adentro completamente, pero tampoco todavía estaba afuera. Estaba allá en la puerta. Y aquí regresa otra vez aquel símbolo que siempre el Papa Francisco repite: estar allá en el lugar de la periferia, allá en el lugar del confín, ¿verdad? Allá donde están, de un lado los puros, los sanados, los santos, los que ya han encontrado al Señor, pero también de este lado están aquellos que aún esperan ser sanados, esperan que se les anuncie el Evangelio. Y ahí, en ese lugar, en esa línea, se encuentra Jesús. La gente se le apiñaba y Jesús los curaba. Es la misión entonces, otra vez, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Después de esto, sigue narrando el Evangelio la jornada de Jesús. Jesús seguramente durmió allá en la casa de Pedro. No lo dice, pero lo suponemos. Y al otro día, muy temprano, dice que Jesús se levantó y fue a un lugar silencioso para orar. Esto a nosotros nos anima mucho. Significa que si nosotros queremos tener una vida santa, una vida, digamos, según el Evangelio, tendríamos que programar también la cotidianidad en nuestros días. Tener un estilo de vida, tener un programa, un itinerario espiritual que nos va dando a nosotros pues esa fisonomía del ungido, del cristiano, de ser testigos en el mundo. Y después de esto narra el Evangelio que la gente lo quería allá, porque habían visto que había curado mucho. Pero Jesús dice: no, yo tengo que ir también a otros pueblos, porque hay mucha gente que hay que sanar. Cuando la gente cree de poseer a Jesús, cuando nosotros creemos que Jesús ya lo tengo, que Jesús me pertenece, el Señor nuevamente nos recuerda que Él está llamado para predicar también a otros. Queridos hermanos, sintámonos entonces todos llamados a participar de esta misión y de este estilo de Jesús, ser apóstoles, ser testigos, discípulos del Señor en esta realidad del mundo. Y no tengamos miedo entonces de involucrarnos en los problemas de la gente, en tocar la realidad de la gente que está pidiendo ser sanada por el Señor, ser sanada también por nuestra presencia y por nuestro testimonio. Ave María Purísima.